La viruela del mono, la emergencia sanitaria internacional que habría sido declarada por la OMS el pasado 23 de julio, ya estaría registrando mortalidad. Al 1 de agosto de 2022 ya se habría registrado 10 personas fallecidas. Ante ello, los expertos y científicos confirmarían las 3 principales causas de muerte por viruela del mono. ¿Cuáles serían estas causas? En este video vamos a compartir los hallazgos de las publicaciones de los fallecidos que se habrían registrado hasta el momento por viruela del mono y, lo más importante, brindaremos recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pagora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información importante a tomar en cuenta. Frente a la emergencia sanitaria internacional que representa la viruela del mono, la mortalidad estaría registrándose. ¿Cuáles serían las principales causas de muerte? En este video vamos a compartir los hallazgos de las recientes muertes registradas por viruela del mono y sobre todo confirmar cuáles serían las 3 principales causas que puede conllevar a la muerte a un paciente con viruela del mono. Daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que la enfermedad conocida como viruela del mono, una enfermedad que ya la humanidad conoce desde 1970, hoy en día es una emergencia sanitaria internacional. El brote que inició en mayo 2022, hoy día ya habría alcanzado más de 80 países y, según datos estadísticos, ya son 24.000 personas infectadas en todo el mundo. Ante ello, sucedió algo que los expertos mencionaron: la mortalidad. La mortalidad ya habría registrado con respecto a la viruela del mono en países fuera de África este 29 de julio 2022, en donde primero España y posteriormente Brasil habrían confirmado las primeras muertes. Ante ello se había sumado otro paciente en España, donde ya son 2 pacientes fallecidos en España, y a Brasil se le había sumado Perú y la India. Tomando en cuenta los 5 casos que han fallecido en África, al 1 de agosto de 2022, la mortalidad por la viruela del mono llegaría a 10 personas fallecidas. Sin embargo, ¿cuáles son las principales causas de muerte que ha llevado a las personas a perder la vida por viruela del mono? Es muy importante mencionar que las investigaciones habrían revelado que la viruela del mono es una enfermedad que puede llevar a complicaciones importantes a tomar en cuenta, tales como el compromiso ocular, llegando hasta incluso perder la vista a la persona, las infecciones secundarias, las infecciones de piel, las neumonías y finalmente la encefalitis. 5 principales complicaciones que pueden registrarse con respecto a la viruela del mono. Y en relación a ello, se confirmaría que la causa de muerte, las 3 principales causas de muerte por viruela del mono sería, en primer lugar, encefalitis. El virus de la viruela del mono es un virus que tiene también atracción por el tejido neurológico y, sobre todo, se confirmaría que en los casos severos invade al cerebro, causando destrucción de neuronas, y ello conllevaría a un daño bastante importante que puede incluso llevar a la muerte a una persona. Dentro del brote actual, que ya es conocido como emergencia sanitaria internacional, la primera muerte registrada en España se habría confirmado que habría sido producto de una encefalitis. Las autoridades sanitarias de España, al registrar a esta persona que había fallecido, a este varón, quien habría ingresado a cuidados intensivos por un cuadro grave de encefalitis y quien lamentablemente perdió la vida, confirmarían una de las primeras causas que puede conllevar a la mortalidad por viruela del mono: la encefalitis. La segunda y tercera causa que causaría mortalidad por viruela del mono habrían sido registradas sobre todo con la muerte registrada en Perú, en donde Perú habría confirmado el primer paciente fallecido por viruela del mono, situación que se dio este 1 de agosto de 2022, en donde una persona de 45 años con antecedentes de VIH no controlado habría ingresado por emergencia al hospital con un cuadro severo de viruela del mono, confirmando 2 de las complicaciones que puede dejar la enfermedad y que puede conllevar a la muerte,
que serían la neumonía y las infecciones bacterianas secundarias, que puede traducirse en una sepsis. Datos importantes a tomar en cuenta. La persona que falleció en Perú de 45 años era una persona que tenía trastornos de la inmunidad por la enfermedad causada por el VIH. Ante ello, con la viruela del mono, habría desarrollado una neumonía y sobre todo una septicemia por lesiones en la piel. Estas serían las tres principales causas de muerte que puede conllevar la viruela del mono a una persona: encefalitis, neumonía, todo y sobre todo enfermedad y sobre todo infecciones secundarias que pueden llegar a sepsis. Tres de las principales causas de mortalidad ocasionada por la viruela del mono. Es por ello que los expertos vienen siempre mencionando y advirtiendo que desde el inicio de este brote, lamentablemente, cuando ya alcance de manera marcada a la población vulnerable, que representan niños, mujeres embarazadas y personas con trastornos de la inmunidad, lamentablemente estas tres causas van a ser las principales causas de muerte que van a conllevar a que una persona dentro del grupo de población vulnerable pueda fallecer. Datos importantes que tenemos que conocer. La mortalidad que se ha registrado en los últimos casos de viruela del mono, tanto en Perú como en España, en Brasil, serían complicaciones que ya los científicos habrían descrito años anteriores, conociendo que la viruela del mono es una enfermedad ya conocida desde 1970. Las causas principales de mortalidad serían, sobre todo, encefalitis, neumonía, infecciones secundarias que pueden llevar a la septicemia. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Los gobiernos y sobre todo las personas deben tomar en cuenta la información. La viruela del mono no es una enfermedad específica o exclusiva de personas homosexuales, de personas que tienen relaciones sexuales con otras personas, sobre todo hombres con hombres. La viruela del mono es una enfermedad que puede afectar a cualquier ser humano. Y esto es muy importante. Y acá es donde muchos expertos también mencionarían y recomendarían que la OMS ya avance con el cambio de nombre, porque la viruela del mono sigue estigmatizando a la enfermedad, solo haciendo suponer que es una enfermedad que se da en monos, situación que es incorrecta. El nombre de la viruela del mono debería ya ser cambiada, y actualmente con el comportamiento que tiene, de una enfermedad que se transmite de persona a persona, de una enfermedad que puede tener cuadros leves, moderados y severos, de una enfermedad que ya ha registrado mortalidad, muchos expertos mencionan que la viruela del mono debería llamarse la nueva viruela humana. Situación que ayudaría a entender la gravedad de cómo va avanzando esta enfermedad, y cuando lamentablemente alcance a la población vulnerable, la situación va a ser bastante lamentable, dado que la mortalidad se registraría sobre todo en la población vulnerable. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante a tomar en cuenta. La viruela del mono, la emergencia sanitaria internacional, conocida así, el pasado 23 de julio de 2022, ya registra muertes fuera de África. España, Brasil, Perú y la India son los principales 4 países que ya han registrado mortalidad. Al momento, 1 de agosto de 2022, la viruela del mono ya constituye 10 personas fallecidas. Conociendo estos datos, los investigadores habrían confirmado cuáles serían las 3 principales causas de mortalidad por viruela del mono, siendo estas, en primer lugar, la encefalitis, en segundo lugar, la neumonía y en tercer lugar, las infecciones bacterianas secundarias que pueden conllevar a septicemia. 3 causas que podrían conllevar a la muerte del paciente y que nosotros debemos tomar en cuenta. La viruela del mono seguirá avanzando y el perfil de infectado va a cambiar cuando ya se establezca dentro de la población vulnerable, como son niños, mujeres embarazadas y sobre todo personas con trastorno de la inmunidad. Lamentablemente la mortalidad será descontrolada. No lleguemos a ese punto, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado
las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.